Oye, Vero, y ese contexto del diente, a lo mejor cuando has estado con eso, ¿no has pensado en las mujeres que antes perdían los dientes? O en ese programa que hubo hace tiempo del gobierno, no sé si Sonrisa de alguna se mujer. acuerda. Sonrisa de Sonrisa de mujer. mujer. No, nunca es fantástico. Sí, por eso mismo, es que es mucha lata no tener dientes, uno se siente pésimo. Horrible, Yo cuando estaba trabajando Claro. me lo iba a hacer, pero me iban a sacar el diente y iba a estar sin diente trabajando, yo trabajaba en una tienda. En Providencia, entonces no, así que lo peloteé, pero ya el diente estaba por caerse, entonces tenía que sacármelo. Se me soltó se llama risálisis, no sé cómo se llama la enfermedad, que se pierde el nervio, así que lo tuve que hacer. Pero no te preocupes, a mí también me pasó acá, en el de adelante. Yo estaba estudiando, bueno, no hace mucho tiempo, porque yo estudié cuando tenía como 54 años. Maravilloso. Entonces también me estaba haciendo algo parecido, y resulta que tuve no sé si tenemos tiempo para contar un poquito, como Dale, un mini pero carrete aquí no con tan largo. mis compañeros. Sí, no, sí es cortito. Y me lavé los dientes en la noche para acostarme, y se me cayó y aquí adelante. Uy, qué atroz. Y se había quedado unos compañeros acá en la casa, entonces le dije, chicos, mañana no puedo ir a clase, tenía a las 8 de la mañana clase el día sábado, no puedo ir a clase, le dije yo, porque miren lo que me acaba de pasar, y les mostramos. Entonces un compañero que estaba ahí me dice, oye, Kenita, pero el problema no es para ti, el problema es para nosotros, que te vamos a mirar cuando te ríes y te estés riendo. Entonces, Qué bueno. y yo dije, y tiene toda la razón. Bueno, al otro día me levanté, tomé la micro y me fui a clase. Pero lo primero que hice fue llegar a clase, donde todo el resto de compañeros y los profes le dijeron, mire, me pasó esto. El problema es para ustedes, que me van a ver el hoyo, pero para mí no, le dije yo, así que tuve clase todo el día. Tomé contacto y todo. Qué buena. Así que Pero buena para reír. Perfecto. Yo siempre me río mucho, entonces ahora he tenido que evitar reírme. Y eso me da mucha latación. Y no puedo. Parezco a la cuatro dientes. Imagínate, Es yo súper me río fuerte todo el el tema tiempo. de la dentadura en las mujeres. Algo que yo he escuchado bastante. Bueno, mi mamá enfermó de cáncer, y con todo lo que consumió por el cáncer, también se le cayeron los dientes, porque el cáncer no solamente cuando uno se hace estas terapias destruye los tumores, sino que como que destruye todo el sistema. Claro. Sí, es muy fuerte. Efectos colaterales perversos. Y fue muy fuerte para ella perder los dientes, porque yo creo que más que perder el pelo, que pasaran otras cosas, el tema de los dientes, no poder sonreír o transformarse. Ella me decía, no quiero ser la vieja sin dientes. No quiero ser la vieja sin dientes. Aparte que tu mamá no debe haber sido tan mayor tampoco, porque tú eres joven, así, entonces más terrible todavía en una mujer más joven no tener dientes. Que uno tiene todavía un montón de actividades. Es que por último el pelo, tú te pones un pañuelo o una peluca, aunque sea de estas plásticas, pero el reemplazo es inmediato. Los dientes no. No es llegar y poner los dientes. Entonces, bueno, ese es un tema a lo mejor que puede ser interesante para abordarlo en la escritura, Vero, de verdad. El tema de los dientes. ¿Sabes? Hay un cuento de la Marta Brunet que habla sobre, voy a buscar el nombre, te lo puedo mandar por WhatsApp porque no me acuerdo en este momento, pero que habla de una mujer que le faltaban los dientes, que a lo mejor puede ser interesante abordar ese tema. Yo estaba hablándole de los objetivos de hoy día, justamente para que tomemos este tema de la escritura, porque de alguna de las tareas que ustedes me mandaron, y si se dieron cuenta, yo el martes pasado empecé a responder correos que tenía pendientes hace mucho tiempo atrás, porque lo que voy a hacer de aquí en adelante es utilizar ese tiempo para poder responderle a ustedes, porque a mí en este momento yo lo que lamento mucho es contar con tan poco tiempo durante la semana para poder responder, porque no se trata solamente de poner un acuso de recibo, sino que de entregar una retroalimentación, como yo le he venido comentando. Entonces, para mí no es sencillo como por cumplir responderles un correo, sino que realmente sea algo que a ustedes les vaya a servir y que se sientan seguras al momento de publicar sus textos. Yo de esos textos que me han enviado he visto varios que tienen posibilidad de ser publicados. Y en algunos casos, por ejemplo, a la María Eugenia le dije, mira, yo creo que este texto está bueno, que se le puede sacar mucho partido, lo vamos a mejorar para que realmente sea un buen texto para publicar.
Hay otros que sirven como ensayo para echar a andar la mano. Sí. Entonces, hay otros que nos sirven como experiencia, como ejercicio para escribir. Y hasta el momento yo las he dejado que cada una escriba como les surja, sin dar una técnica de escritura más allá como de las nociones, en realidad la reflexión, invitar a la reflexión respecto de la palabra, que fue lo que hicimos al principio. Después nos abocamos más al tema de las lecturas de otras mujeres, para ver cómo otras mujeres resolvían esto a través de la palabra, y hoy día la idea es hacer este taller de escritura, que lo vamos a hacer ahora ya in situ, de manera práctica. Vamos a hacer un texto, ¿ya? Para eso hay que tener algunas como ideas previas, ¿ya? Hay muchos autores y autoras que escriben de distinta manera, que llegan a escribir una obra, y algunas son fabulosos de manera distinta. Voy a citar a uno que es el gran odiado. En realidad yo lo entiendo dentro de su contexto, que es el Pablo Neruda. ¿Por qué? Porque en el caso de él asumía la escritura como su profesión. Y como era su profesión, él escribía diariamente un poema, y esa era su tarea. No podía pasar un día sin que él escribiera. Entonces, todos los días de la mañana, por rutina ya, él se levantaba, qué sé yo, hacía las cosas, no sé, se tomaba un café, no me acuerdo cómo era la rutina que comentaban, pero luego de eso él se sentaba y escribía. Y eso todos los días, estuviera donde estuviera, él tenía que escribir un poema, si fuera bueno o fuera malo, y después de los 365 que tenía durante el año, escogía lo que iba a componer una obra que iba a ser publicada, ¿ya? No publicaba todo, no todo es publicable. Hay algunos que son muy buenos como experiencia para una, ¿ya? Pero no necesariamente todo es publicable. Pero hay otros autores y autoras, yo no sé qué tanto, he escuchado de repente a algunas autoras como Isabel Allende, de cómo han llegado a escribir. No todas las escritores o escritoras revelan cómo llegan también a escribir, entonces tampoco es tan fácil entenderlo. Pero en los casos que yo les comento que sé, está por ejemplo, del Neruda, que él tenía la misión de escribir un poema diario. Pero hay otras personas, como el mismo, el Oscar Hans, que él dice que trató de seguirle como este cuento al Neruda, como decir, bueno, si él escribe, yo también tengo, de oficio soy poeta, entonces yo también voy a escribir un poema diario, y no le resultó. No pudo escribir un poema diario porque simplemente la inspiración, como decían, ¿quién estaba hablando de la inspiración recién cuando partimos? Alguien lo dijo, que no. La Angelin parece. La Angelin. Claro. No siempre llega. Entonces, eso significa que no todas vamos a tener la misma forma, no todas nos va a resultar fácil escribir. Y a veces nos va a tocar que vamos a estar en la mitad de un texto que nos puede parecer que es muy interesante y no vamos a ver la forma de cómo terminarlo. También a veces uno se entrampa al inicio con la hoja en blanco, o luego cuando estamos en la mitad y chuta, que bueno esta temática, que está bueno, pero ¿cómo lo finalizo? ¿Cómo le doy un remate que sea realmente de impacto? Entonces, es difícil. Entonces, en cualquier momento nos puede surgir esto del bloqueo. Y al bloqueo no hay que tenerle miedo. De repente incluso uno puede hacerlo sabiendo que no va a estar conforme de ello, pero lo escribe igual, porque eso ya permite echar a andar la imaginación, y de alguna manera, si no ese día, al día siguiente, a veces uno se acuesta, duerme, y al otro día, después de haber dormido, tiene las respuestas para aquello que no podía terminar de hacer, ¿ya? Así que, bueno, en ese sentido yo he dejado que cada una de ustedes descubra cuál es su manera, ¿ya? Eso sí, alguna le he visto como súper lenta, ¿ya? Hay que tratar de acelerar, de ayudar un poco la inspiración. La inspiración no necesariamente va a llegar sola, hay que ayudarla, a veces hay que esperar un ratito, pero tampoco dejemos pasar tanto tiempo, ¿ya? Eso como en términos generales. Pero hay otras cosas que sí nos van a ayudar. Les voy a comentar una experiencia que es personal, de hace poco mía, porque creo que tal vez les puede servir, o porque pienso que algunas a lo mejor se han visto en la misma situación. Como yo escribo habitualmente, me encargaron una obra bien difícil, porque me encargaron una comedia, una obra de teatro, una comedia, en donde los personajes tenían que ser todos femeninos.
y hacer reír. Y es que, bueno, las conversaciones de mujeres generalmente hacen reír, porque a nosotras nos hacen reír cuando nos juntamos con las amigas, y hay tanta lecera que uno habla de lo que no se puede hablar, lo que comprende el espacio privado y todo, pero una vez que me tocó hablar, en el fondo de escribir, me fue muy difícil porque tenía que ser algo que hiciera reír sin que en el fondo pusiera en ridículo el hecho de ser mujer. O de no ponerle, o sea, no sacarle cierta profundidad a cosas que son muy profundas, que uno al ponerlo como en risa en una situación caricaturizada, podía afectar también, aunque sean personajes inventados, pero ciertos como tipos de personas. Entonces no fue fácil. Entonces al principio dije, ya esto es pan, muy difícil. Y hacer es pan reír comido, sí, ya lo hago rápido. Y no me resultaba. Y entonces me di cuenta que tenía que contextualizarlo. Y yo, chiquilla, como yo les decía a ustedes, hablemos del contexto, texto, contexto, y yo no había contextualizado mi propio trabajo, porque me habían trampado en realidad. Y lo que utilicé en ese momento, en otros momentos me han servido otras cosas para hacer llegar la inspiración. Empecé a escuchar baladas de los 80. Y así, Vicky Carr, la Amanda Miguel. Me encanta. Hola. Por fin entré. Qué buena, Magali. Y entonces esas baladas de los 80 me remitieron a un tipo de mujer. Y ahí fue más fácil trabajar, porque un tipo de mujer y también un contexto. Porque las canciones, y si ustedes piensan en las canciones de los 80, pónganse a escuchar las baladas de nuevo, con una mirada ya ahora del mundo de hoy. En el año 2020. Puro amor. Son horrendas, mujeres que no se pueden separar, que lloran escondidas, que son unas historias, pero que solamente viven porque tienen Amanda un hombre Miguel. al lado. Amanda Miguel. Sí, él me mintió. No sé qué, él me dijo que me amaba y no era verdad. Ay, claro, claro. Vergonzoso lo encuentro. Sí. Entonces, yo dije ya, bueno, vamos a situar a estas mujeres en la década del 80. Entonces así me es más fácil. Y empecé a escucharla y escogí una canción para cada personaje. Entonces cada personaje estaba en un momento y tenía como esa canción. La canción la conozco yo nomás, pues chiquillas, pues no la pongo en el texto. Y entonces ahí empecé a hacerle la historia y me llevaron en el fondo a desarrollar ese trabajo. Lo pongo como ejemplo porque la inspiración puede ser cualquier cosa. O sea, si nosotros quisiéramos hablar de la naturaleza, es cosa que nos vayamos a caminar un tiempo por la naturaleza un rato y la inspiración va a llegar, el canto de los pájaros, qué sé yo, el ruido de los árboles, las hojas. Entonces, eso hay que hacer ese trabajo previo, siempre, siempre. Hacer el trabajo previo de observación. La observación se puede dar de muchas maneras, lo podemos hacer como bien les digo, de repente paseando por lugares especiales, si queremos hablar del mar, o sea, tenemos la intuición de que está relacionado con el mar, bueno, vamos al mar, escuchamos un rato el mar, podemos tener una libretita, tomar apuntes de ideas, que eso es súper importante en ese proceso previo. Si yo ya estoy empezando a indagar en un tema, bueno, voy a tratar de ordenar esas cosas. Y para poder ordenarla, una cuestión importante es, que a algunos les sirve, es llevar una libreta, en donde yo pueda anotar todas las cosas que me traen esas situaciones. Si yo quiero hablar del contexto actual, por ejemplo, la situación de pandemia y cómo se vive en la ciudad, bueno, tengo que salir a la ciudad, de repente, no sé, suban caminando en Valparaíso un cerro con esta mascarilla, es horroroso la sensación de que te vas ahogando, si usan lentes se empañan los lentes, es una cuestión horrorosa. Entonces todo eso, esas sensaciones las pueden ir anotando, puede ser una palabra como lo hicimos al principio, ¿se acuerdan que yo les decía, busquen una palabra relacionada con ustedes? Vamos buscando una diaria. Bueno, de esa manera. Entonces, tenemos una forma de buscar la inspiración, que estas formas que yo les digo, que puede ser la música, que puede ser el caminar, lavando los platos, incluso uno a veces piensa cosas así como, a veces uno está odiando lavando los platos. O en y la me dejan todo a mí. Y, tengo que, y nadie más es capaz de lavar esto, o qué sé yo. Ya, ahí hay un tema.
hay un tema. Entonces, todo en el fondo puede ser motivo de inspiración. El tema está en que nosotras sepamos canalizar aquello que nos está llegando, y luego de que ya tenemos sensaciones, porque lo que vamos armando con todo esto es como una especie de caja de emociones relacionadas con un tema. Tenemos que definir, y aquí viene el tema más práctico, cuál va a ser entonces el tema principal de lo que vamos a escribir. Una vez que hacemos todo ese trabajo intuitivo, sensaciones, palabras, lo que yo voy escribiendo, ya ahí entonces ya lo razono, lo llevo al mundo más de lo concreto, lo práctico, y ahí yo decido cuál es mi tema. Mi tema es este. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que yo les comentaba, mi tema es la mujer, ya, pero un tipo de mujer, pues. Una mujer que no podía separarse porque no estaba la ley del divorcio, por ejemplo, que era algo importante dentro de ese contexto. Una mujer que se sentía culpable si tomaba pastillas anticonceptivas porque pensaba que estaba abortando. Una mujer que no tenía tal vez toda la herramienta o conocimiento de su sexualidad. Una mujer que vivía tal vez con las culpas de la religión, del catolicismo, o todo lo que se haya impuesto. ¿Ya? Esa es la mujer. Entonces, no es porque el universo de mujeres es muy amplio, es muy grande, entonces tengo que acotarlo. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros fijamos una temática. Si hablamos, por ejemplo, del pueblo mapuche, no es todo el pueblo mapuche, tenemos que irnos al espacio concreto. Es lo mismo que cuando hacemos una tesis, ¿cierto? Y los profes o las profes nos dicen, concretice, vaya achicando el tema, porque si no, se nos desborda y partimos hablando de una cosa y vamos a terminar hablando de otra. Eso es inevitable. Y no tiene congruencia interna, que es lo que más te piden cuando tú trabajas un tema, la congruencia interna, que vaya hilada, las ideas vayan hiladas unas con otras y que el lector pueda entender lo que tú quieres transmitir. Claro. Si es incongruente, uno no sabe para qué lado va a dirigir la atención. Entonces es súper importante eso. Entonces tenemos que fijarla, ¿ya? Entonces ahí tenemos herramientas que son concretas. Ustedes pueden ir descubriendo otras, ¿ya? Voy a poner otro ejemplo que le ha servido a algunos compañeros que he tenido. Leer el diario. Hay algunos que leen el diario y de lo que leen el diario dicen, oye, esto es para la risa, o esto es brutalmente dramático. Y van leyendo el diario y escogen una frase, y de esa frase es como el pie de partida, y de ahí se tiran para adelante escribiendo. Son formas. O sea, si en algún momento estamos con eso en blanco, busquemos, ahí hay varias formas. El diario puede ser también. Cualquier elemento en realidad. Entonces tenemos eso, fijamos el tema, y una vez que tenemos el tema, tenemos que empezar a escoger. Yo no les recomendaría, chiquillas, que escojan más de 3 subtemas. Por ejemplo, voy a hablar de la verdad. La verdad es un gran tema. Entonces, ¿qué voy a hablar de la verdad? Mi propia verdad. La verdad, ¿desde qué perspectiva tengo que...? Entonces, de ahí yo lo separo y digo, bueno, estos son los subtemas. La verdad subjetiva, personal, la verdad científica, la verdad desde la perspectiva de lo religioso. Entonces puedo irme hacia el lado de lo espiritual y la religiosidad, que son cosas distintas, y a lo mejor eso me sirve para ir alimentando mi texto. Entonces cojo 2 subtemas más, y con eso ya voy a tener para poder desarrollar las ideas. Porque en una solo subtema a veces tenemos mucho para decir, ¿ya? Entonces, ya con eso vamos a poder llevar adelante nuestro texto. Y también darle una jerarquía a las ideas, ¿ya? Tener súper claro qué es lo que yo voy a destacar por sobre otras cosas. En algún momento en la semana leí algo que hablaba del tiempo, no me acuerdo de cuál de ustedes era. Yo decía, bueno, el tiempo, ¿cuál tiempo? Este tiempo, son las preguntas que hay que hacerse cuando uno escribe. ¿Qué estamos destacando de ese tiempo? ¿Este tiempo es rabioso? ¿Este tiempo es de espera? ¿Este tiempo es de incertidumbre? Hay otros tiempos que son maravillosos, pues. No sé, en mi caso, el tiempo de espera de estar embarazada, un bebé,
qué bonito, la ilusión, es otro tiempo. Entonces, ¿qué características vamos a sacar de ese tiempo? ¿Ya? Para poder describirlo y traspasarlo al texto. Una vez que tenemos eso claro, vamos a ver entonces qué forma le vamos a dar. ¿Va a ser un poema? ¿Va a ser un cuento? Entonces vamos de lo más general, es una de las recomendaciones. Ustedes pueden, como les digo, encontrar otras formas. Vamos de lo general hacia lo más específico. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer este ejercicio que les decía yo. Les voy a pedir que alguna de ustedes proponga un tema, un gran tema, y vamos desarrollándolo y vamos a escribir, vamos a ir tomando decisiones si va a ser poema, si va a ser narración, y vamos a aplicar un poco lo que hemos ido conversando. ¿Quién propone un tema para hablar hoy día? Yo. Ya. Miedo, el miedo. Bien, muy buen tema. Sensaciones, experiencias relacionadas con el miedo, chiquilla. Como detenerse, escalofrío, no sé, estar estático, en shock. ¿Ya? Paraliza, que te paraliza. ¿Ya? Sensaciones físicas. Soledad, desolación. ¿Cómo? Sensaciones físicas, digo yo. El miedo también te provoca sensaciones físicas. Sí. Sientes que se te erizan los pelos, sientes de como que todo tu cuerpo baja de repente, como que te sientes vacía y que te baja de un viaje. Es una sensación bien extraña. Ocurre sobre todo con los hechos sobrenaturales que tú no los puedes explicar. Es como que quedas como vacía de la parte de arriba y se fue toda al suelo. Y es una sensación heavy. ¿Cuándo han sentido más frío? O sea, perdón, más frío, estaba pensando en el escalofrío. Claro. ¿Cuál es la experiencia de miedo que se les viene a la cabeza? Si hoy día hablamos de miedo, Vero, por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia de miedo que se te viene a la cabeza hoy día, en este momento? La pandemia. Yo con la pandemia tuve miedo. Con el COVID-19 porque veía que moría mucha gente y en los primeros meses para mí fueron terribles porque las cifras eran espantosas y se morían nuestros compatriotas y fue terrible. Yo por eso ahí me puse a escribir porque no estaba sola acá, entonces me dio, yo creo que le tuve miedo al virus. Yo más miedo, no sé si toda mi vida, pero lo que me acuerdo ahora, de cuando iba a marchar, tuve miedo por cuando un Paco pasó al lado nuestro y nos apuntó con la metralleta. A pesar que yo iba con mi amigo y dije, cierra los ojos y corramos, pero esa fue como de ahora, de que yo recuerdo fresco, fue una parte que sentí mucho miedo. Yo cuando pienso en miedo, el recuerdo que se me viene a la mente es que yo vivo cerca de 2 metros acá en Santiago, y donde tengo que pasar desde uno de esos metros para llegar a mi casa es un lugar que tiene como carretera y una mampara como de pared gigante, donde básicamente es un trayecto de 10 minutos donde no hay nada más que eso, como que está la carretera, autopista y está eso. Y recuerdo que una vez sentí como que se me alertó algo y miré para atrás y vi una persona que iba muy lejos de mí y seguí caminando, paso firme nomás, y volví a alertarme y miré para atrás y lo sentí más cerca de lo que una persona debería estar si camina. ¡Ay, qué miedo! ¡Uy, qué susto! Como que ya, eso me pasó todo lo que nombran como en un segundo y para mí fue como reacción, corrí así que lo que más pude y llegué hasta donde había una entrada como de calle. Ya, pero eso es como la sensación de miedo que tengo como más presente. Yo la sensación de miedo que tuve, creo que es la más fuerte que he tenido, fue cuando sorprendí a mi niña, a una de ellas, la tercera, de haber tenido un poco más de 21 años y medio, 2, y mi marido había dejado veneno para los ratones en el patio. Entonces yo le había dicho no lo deje en el suelo porque acuérdate que la niña sale, me dijo no, pero yo antes de irme lo saco.
Bueno, yo no me despreocupé y de repente me asomo al patio, Jennifer se llama mi hija y ella estaba jugando con los granitos de veneno. Fue un miedo horrible. Yo la pesqué, la agarré y lo único que quería era llegar a la posta que le hicieran lavado de estómago, porque yo ya veía que la niña se me quedaba muerta en las manos, en los brazos. Creo que ha sido el miedo más intenso que he sentido. No por mí. Bueno, era por mí también, era saber que era tan chiquitita, ella era muy chiquitita, ella siempre fue chiquitita, delgadita. Ver ese cuerpo tan pequeñito que podía estarle pasando algo y yo no tenía cómo detenerlo. Fue terrible. Creo que el miedo más grande que he tenido en mi vida. El miedo a perder a un ser querido. Horrible. Y Yo tengo historia igual. Bueno, es raro porque yo tenía, donde chica, desde chica viví mucho miedo, siempre, pero como que lo normalicé. Entonces, el miedo o la sensación de shock que tenía más fuerte fue en el terremoto del 2010, cuando tuve que salir de Talcahuano, porque yo vivía cerca del mar, y subí a mis hijos subí a mis hijos en un camión tolva de estos que transportan cemento y cosas, y como que volaba la gente sobre ese camión y alrededor se iban cayendo las cosas, pero era como irreal, surreal, es como que yo estaba en shock, literalmente, no, nunca grité, nunca dije nada, porque como que antes, toda mi vida viví con miedo, entonces como que era normal. O sea, no reaccioné, no tuve esa reacción de moverme ni nada, sino que fue como instantáneo, fue como, agarré a mis hijos, pasó el camión, me subí al camión, después empezó a subir a más gente y era como eso, pero todo el rato era como esa sensación, como shock y moverme. Así como, claro, como piloto automático, justamente, brígido, eso. Sí. Voy a ir escribiendo lo mismo que ustedes van Yo también tengo una. María Eugenia, antes de que la cuente, he ido escribiendo las cosas en el chat y lo vamos a utilizar como que pizarra o algo que nos sirva de apunte para que todas las podamos ver, ¿ya? Dale nomás, María. Yo, digamos, creo que el miedo cuando a mí me invade, digamos, me hace ser práctica. La Conina sabe que soy bastante práctica. Sí, práctica. Y resulta que a mí me sucede algo extraño. Yo por ejemplo, uno de los miedos que fue hace poquito tiempo atrás, esto fue en noviembre, cuando yo estaba en Santiago y me llega una llamada, ustedes saben que las llamadas a las 3, 4 de la mañana nunca es algo bueno, y me llaman de mi casa, que es en Osorno, la casa de mis papás, más bien dicho, que se estaba incendiando la casa de mi hermano que vive al lado de mis papás. Y resulta que dije yo, se está incendiando, un incendio, qué sé yo, y de repente otra llamada, que la Paulita, que es la persona que ha estado con nosotros toda la vida, que hace las cosas de la casa y todo, y la Paulita me dice, ¿sabes qué? Se incendió la casa, Marcelo, que es mi hermano, está inconsciente, lo llevan a la clínica, al hospital, y falleció su señora ahí en el incendio. Entonces me dice todo eso a las 3, 4 de la mañana y yo en Santiago no sabía qué hacer. Mi otro hermano también vive en Santiago. Bueno, para resumir un poco, nos comunicamos y viajamos. Y esa sensación de que yo ya sabía que mi cuñada estaba muerta, no podía hacer nada, es una cosa terrible porque es un incendio, o sea, es una cosa que tú, entonces vas en el camino, eran las 5 de la mañana, nosotros, mi hermano en la camioneta y se fue. Mi hermano rajado, sabes que yo creo que no tenía tiempo de sentir miedo porque necesitaba tranquilizarlo, porque no quería yo que tampoco nosotros nos muriéramos también en el camino. Y esa cosa de que cada rato todo el mundo llamaba, que cómo estaban, qué sé yo, y en cada momento, porque mi hermano estaba inconsciente y estaban en el hospital, y yo ya veía que me llamaban y decían que él también había muerto. Pero también ese miedo que yo sentía, tenía que tener la valentía de conversarle a mi hermano, de que vaya haciendo las cosas bien, porque era de aquí hasta Osorno manejando, o sea, no era a la vuelta de la rueda, entonces nos fuimos muy rápido. Y resulta que llegamos muy rápido. Yo tengo una situación, yo no sé, yo no grito, no lloro, no pataleo, nada, sino que después, bueno, mi hermano estuvo un mes, digamos, en la UCI, estuvo, digamos, en coma,
gracias a Dios y a todas las cosas que uno cree en la vida, ahora está trabajando hace una semana, volvió a su trabajo, bueno, se perdió toda su casa, perdió a su señora, perdió todo, pero como te digo, todo ese trayecto para mí no fue tanto, pero después de pasar el tiempo, de que cuando tú estás tranquilo, cuando ya vuelve medianamente la normalidad, cuando tus papás ves que sonríen nuevamente, ahí recién te das cuenta que tienes miedo que de eso que sucedió, pero que tienes que tomarlo de una manera, no sé si me toca, si yo nací así, de esa manera, que tengo que tomar esa fortaleza para poder seguir, es eso. El miedo es algo que me complica mucho, Doy gracias a Dios que en el fondo reacciono bastante bien, pero yo no sé si es bueno ponerse a llorar, a patalear o hacer así tan eso. Ya. He ido separando por grupo algunos tipos de miedo y experiencias que ustedes han narrado. Por ejemplo, el miedo a la pandemia, el miedo a perder un ser querido, por ejemplo, lo que nos contaba la Luisa con su hija jugando con veneno, el incendio que nos acaba de narrar María Eugenia, el tema del terremoto, sentirse paralizado, son en el fondo más o menos los mismos miedos, porque tienen relación con perder la seguridad no solamente de una como persona, sino de la persona que uno quiere, ¿ya? Entonces tiene que ver un poco con eso. Pero por otro lado, han narrado 2 episodios que son interesantes porque tienen relación con tal vez el miedo que nos provocan ciertas políticas de Estado, o a veces que tienen relación con temas de género. Me refiero al caso, por ejemplo, de ir a una marcha y que te apunten con una metralleta, cuando en el fondo el uniforme debiera ser algo que a nosotras nos diera seguridad, ¿cierto? Ah, qué bueno, hay un carabinero, me siento segura, ¿cierto? Entonces ahí hay una cuestión que ha sido sistemática durante un periodo de tiempo, que en el fondo nos hace sentirnos inseguros, y por eso viene de repente el miedo, porque también hay una memoria colectiva relacionada con eso, y tiene que ver con ese miedo, con ese, como también le denominan, el terrorismo de Estado. Y por otra parte está esto de caminar 10 minutos sola del trayecto a la casa, que le pasa a muchas mujeres. Yo creo que todas nosotras en algún momento hemos sentido ese miedo de andar sola por la calle, que nos toca en algún momento, y cuando uno es joven, sentir que nos pueden seguir o que nos puede pasar algo. Bueno, eso tiene que ver también con... A mí me da miedo que me violen, en verdad, como que no hay nada más ahí, se traduce en violación, como que me asalten no me da miedo, por ejemplo. Sí me da miedo que me violen. Claro. Es que solo por el hecho de ser mujer, yo eso pensaba, es que yo escribía acerca de eso, pero no lo escribí de la tarde, así que no. Que a mí después de que me asaltaron, ando súper traumado, entonces cualquier hombre que yo veo en la calle me da miedo. Porque yo digo, puta, este weón andará conmigo como ando yo, ¿cachai? A este weón si lo asaltan, le pegan y le roban, pero a nosotras nos asaltan, nos pegan y nos violan, ¿cachai? Claro. Entonces es como... Entonces es un tipo de violencia de género que se suma, que no es solamente como dice la Pamela, que nos pase una cuestión nomás, o que se lleve en la billetera, es todo lo que puede venir con eso. Y eso también lo hemos aprendido. Entonces tenemos distintos tipos de miedos, si se dan cuenta. O sea, de todo lo que narramos, de todas las sensaciones, podemos resumirlos en 3. Ya, con eso tenemos material suficiente, porque yo les decía, esto es algo que vamos a utilizar para ¿cómo se llama? Para escribir. Entonces vamos a empezar a escribir con eso, y vamos a ir viendo cómo nos va resultando. Tenemos estos 3 tipos de miedo que los vamos a resumir ahora en una palabra. Lo que hablábamos de la tragedia, de la pérdida del ser querido y todo eso, ¿en qué palabra tal vez lo podríamos resumir? La tragedia de perder a alguien está acompañada de hartas emociones, y está acompañada también de las creencias que uno tiene. Por ejemplo,
Mi hijo murió cuando yo tenía 5 meses de embarazo y a mí me dio una septicemia, entonces me dejaron hospitalizar y el día 7 ya me dijeron que me colocaron los medicamentos y me dejaron entregar nomás. Si vivía sí, si vivía no. Entonces le dieron permiso a mi esposo para que se despidiera. Entonces mi pareja entró, nos despedimos y yo lo único que atiné a pedirle en ese momento fue que no buscara pareja al tiro, no por él, sino por mi hija que tenía 8 añitos. Entonces, en un momento X, me sacan del lugar donde estaba y me llevan a una sala ya, artículo mortis, para esperar ahí, y yo pedí que me quería ver, yo quería verme, en mi, no sé en qué volá mía, yo me quería ver la cara, no sé. La hueva es que el matrón y todos los sabios que me vieron me dijeron que no, y cuando todos los hueones se fueron, yo me paré, me bajé de la cama y caminé hasta el baño, abrí el baño, entré, me vi, no me gustó lo que vi y me volví a acostar. Y pasó el turno y el matrón llegó y me dijo, ¿te levantaste? Y yo le dije, no. Y me dijo, ¿te levantaste? Entonces yo le dije, no. Y me dijo, sí. Y cuando yo miré en el piso, yo no me fijé, pues de mi cama hasta el baño había sangre, pues yo sangré todo el recorrido que hice y no me fijé. Y mi miedo en ese momento no era el que significara morir y que en realidad estaba súper joven, no. Mi preocupación era irme sin saber en la otra dimensión qué iba a pasar con mi hija. Y ahora que escucho a Lipko, ahora que escucho a María Eugenia, yo siempre he pensado de que no encontraba la palabra, pues práctica, y en realidad ante el miedo he sido súper práctica, porque después que pasó todo y me salvé y tuve que hablar con mi hija y todo, y todas las veces que me tocaba enfrentarme al miedo o a la pérdida, he tratado de funcionar nomás, y en algún momento de la vida uno dice, oye, tuve dolor, pues sentí dolor, sentí pena, o me pasó tal cosa, y en la pérdida de estar viva y perder mi hijo, y estar muerta y perder mi hija y dejar mi hija, porque yo iba a pasar a otro estado, a otra dimensión, a otro no sé, creo que la opción que más me acomodó fue como bloquear el miedo ante la pérdida, porque, bueno, el sistema no me entregó a mi hijo, no lo pude velar, no lo pude sepultar, no pude hacer nada, entonces tampoco tuve decir, descansé con esto, o hice, o pude hacer algo, o sea, ni siquiera esa pérdida que fue tan grande, pude retribuirla con algo, porque no lo pude sepultar, no lo pude velar, no lo pude pasar por registro civil, no pude hacer ni una cosa que, entre comillas, para el común de los humanos significaría presentar un respeto a ese ser. Entonces, cuando tú dices el sentimiento, qué nombre le doy, o cómo lo llamo, no sé si el miedo va acompañado con otra cosa más, no sé, la Luisa, no sé. Bloqueo, no sé. Puede ser, un bloqueo por protección también. Porque también había que seguir como funcionando en el fondo, siento yo. O sea, nosotros siempre tenemos que seguir funcionando. Sí, hoy después de 6 años... El miedo igual te trae incomprensión, porque a veces ante la muerte o ante momentos, situaciones complejas, tú no comprendes lo que va a pasar. Entonces, al no tener comprensión del todo de lo que va a suceder, estás ahí sin comprender lo que va a suceder y te quedas así como esperando que te llegue la comprensión de eso. Y eso te hace, creo yo, quedarte como en shock, como en pausa, como esperando. Siento. A veces también es porque tenéis que funcionar con el resto, porque había una niña, había una hija, no podía como detenerme, y lo comparo un poco. En un momento tuve un estudiante que fue abusada de manera muy desgraciada, y un varón, y tuvimos que hacer la denuncia, y en un momento yo estoy sentada en mi sala de clase, sola, y abren la puerta, y era el abusador, y el weón entra, me saluda, se presenta y me toma las manos y me empieza a explicar de que él nunca abusó del estudiante. Y mi sala es como un tubo, es como larga, tú entras a mi sala y me ves a mí, yo estoy como al fondo y paré y es chica. Y yo no sabía si pararme o moverme,
y no sabía tampoco si el weón me iba a agarrar del cuello, me iba a asfixiar o qué, y estaba dentro de un colegio donde no me iba a poner a gritar, donde habían estudiantes, y me paré, la weá estúpida, me paré, lo tomé de la mano y lo llevé para la sala al frente, no me pregunten por qué. Ahora pienso que fue porque había espacio, miren la weá, no sé. Entonces el tipo entra y me empieza a explicar, y yo dentro del tema trataba de hacerle ver que no era yo quien iba a decidir que el niño había sido o no había sido violado, que para eso habían otros profesionales, que al niño le iban a hacer peritaje, y él me explicaba, yo no sé en qué momento, cómo entró, nadie lo vio y llegó hasta mi sala, y yo en mi bloqueo, en mi miedo y en mi bloqueo, lo pesqué y lo saqué para otra sala, no me pregunten por qué, no tengo idea, lo saqué para otra sala. Bueno, y el informe llegó y el niño había sido abusado y todo. Pero ese momento de miedo lo cerré saliendo con el loco, no sé, la otra sala era más grande, podría pedir ayuda, no tengo idea, no me pregunten. Siempre me he preguntado, que siento que es la hueá más estúpida que hice, porque en el fondo entre una sala y otra no sé cuál era la diferencia. Pero ahí me vi de frente ante alguien que tenía más cuerpo que yo, que era más grande que yo, que tenía más fuerza que yo, y que más encima me iba a convencer de algo, y que no era yo quien tenía que decidir eso. Entonces siento que como que en esas dos situaciones de miedo que han sido muy distintas, como dijo María Eugenia, fui funcional nomás. Bueno, y de ahí el tipo se fue y fui a la portería y le dije a las inspectoras que como mierda dejaban entrar a un cristiano si sabían que había medida de protección. No, ni lo habían visto. Bueno, esas cosas suelen ocurrir. Oye, tú, Magali, tenías hartas cosas, harto material ahí que irlo trabajando, porque hay muchas cosas en ti que es importante que lo saques. Escribe. Todo eso que trae alguna sensación de miedo, de pena, tienes que escribirlo, lo que te pasó en el hospital, eso es violencia de género, sistemática también, porque las mujeres nos cuando estamos en un hospital y de repente nos dicen que no nos van a entregar, por ejemplo, nuestro hijo, o cuando no nos dan la explicación de por qué hacen un procedimiento u otro, por qué te hacen una cesárea y no va a un parto, o todas esas cosas son violentas, porque una como paciente tiene todo el derecho a saber, y cuando uno ha vivido por eso, uno se siente tonta, porque dice, ay, pero yo cómo no me paré y no le dije que me tenía que explicar ahí mismo, y es porque en esos casos estamos en una situación de vulnerabilidad que nos impide en el fondo actuar de la manera más racional. Es como cuando uno está peleando y ya pierde, digamos, como la noción de lo que está haciendo, porque está enojado, entonces dice cualquier cosa y después llega a la casa y dice, uy, debía haberle dicho esto, usted que soy tonta, ¿o no? ¿Por qué no se me ocurrió decirle esto? O yo con esto habría cerrado el tema. Me pasa siempre eso, es normal en mí. Es normal porque estamos en una situación de vulnerabilidad también, con nuestras emociones. Hay casos que son más tremendos. Magali, de aquí un abrazo grande porque estamos en una situación que estamos todos en cuadritos virtuales y no podemos abrazarnos ni hacernos nanay. Pero sí aprovecha la escritura como para ir sacando todo esto, porque tienes muchas cosas que es importante no dejarlas pasar. Sí, de hecho, contigo había pensado, porque estuve revisando y repasando mis cuadernos, pasando el limpio, mis materias y todo, y ordené, escribí sobre las palabras, hice todo, pero la intención en dramaterapia es yo poder hacer un monólogo, ya lo tengo, he ido escribiendo, tirando cosas, así que ya tengo más o menos avanzado eso, porque en algún momento hice escenario y traté de escribir, pero sentí que todavía no estaba yo madura con la cosa. Y hoy día siento que sí, que ya puedo hablar hablar y decir. Lárgalas nomás. O lo otro, eso es una técnica también que nos puede servir a todas, es cuando ya tenemos mucha cosa y que pensamos que de tanta cosa no podemos ordenarlas, ¿le ha pasado? Que a veces no es que no haya nada, a veces es que hay demasiado. ¿Y cómo vamos a ordenar ese demasiado? Bueno, hoy día tenemos la tecnología. Chiquillas, grábense. Graben un audio para ustedes y hablen como que estuvieran hablándole a una amiga, o si quieren hablarse a sí misma, denle. Péguense, aunque sea, si quieren una hora hablando, hablen. Y luego, si lo van a ocupar como herramienta para escribir, vayan probando, pónganle música, distintos tipos de música. Se van a dar cuenta que hagan el ejercicio de repente de escuchar algo súper difícil y pónganle una música piola primero.
Y si tienen que después escucharlo y llorar con eso y de ir tomando ideas y todo, se hace, se va de a poquito, pero después pónganle otra música de fondo. Y al final, después de que hayan pasado por todo eso, que hayan soltado, que hayan llorado, que todo ya pasó por eso, ya pasó la rabia, ya pasó el duelo, ya pasó la pena, vuelvan a escucharlo y pónganle una cumbia de fondo. Y a ver qué pasa. De verdad, chiquilla, en serio que van a decir, oye, yo que soy llorona. Oye, yo que, en serio, chiquilla, de verdad. También de repente hago eso. Qué buena terapia. La gente que escribe está muy loca. Qué buena terapia. Van a decir, oye, yo no sé cómo, miren, espérense nomás que después de que ustedes escriban y publiquemos el libro, van a decir, yo no sé cómo tú fuiste capaz de escribir esto. Oh, qué fuerte, qué valiente que eres porque escribiste esto, porque fuiste capaz de poner esto. Y uno va a decir, bueno, porque uno va también utilizando eso, lo vamos reconvirtiendo. ¿Saben ustedes que me vaya a salir un poco el libreto? Pero a mí en algún momento me tocó hacer una tesis que la hice sobre la prehispánica, culturas prehispánicas en los mayas quiché. Las voy a rebuscar que uno hace. Y ellos utilizaban cuando moría un antepasado, así como por ejemplo los Rapanui ponían, están estos Moai, y estos Moai son quienes están como en un altar y protegen el terreno de la familia, ¿cierto? En el caso de los mayas quiché, era bien especial lo que hacían, porque ellos hacían todo un rito mortuorio con el cuerpo del difunto o la difunta, hasta que este cuerpo quedaba solamente en los huesos, porque como que se secaba el cuerpo. Hacían todo esto con hierba y estas cosas y hacían que el cuerpo se secara. Y una vez que ya el cuerpo estaba seco, ellos extraían todo el hueso y esos huesos los convertían en flechas, en utensilios para cocinar, en cucharones, en el cráneo lo utilizaban, por ejemplo, para beber cosas y le daban una utilización a ese cuerpo. Entonces, al principio cuando yo escuché eso dije, ¿cómo podían así como, oh, qué heavy, qué fuerte? Pero también dentro de una cosmovisión que es distinta, una cultura súper distinta, bueno, puede ser, y a lo mejor hasta es una... Le brindaron mucho respeto y cariño. Una acción de amor y de profundo respeto y de profundo cariño, porque ese ser a quien yo tanto quise, hoy día me sirve para tomarme una sopa, hoy día me sirve para cocinar, hoy día me sirve para cazar. Es súper heavy, pero es otra cultura, po. Lo importante es que de eso hay una, es increíble, pero hay una resiliencia, po. Porque se convierte, se transforma y se le da una utilidad. Y había un profe que nos decía que estas culturas prehispánicas no concebían la muerte como algo inútil. No podía haber una inutilidad en ello. Tenía que tener algo que se basara en lo concreto, y de esa manera entonces se transformaban en estas cosas, en un utensilio de algo. Entonces, bueno, eso como para decirle, bueno, hay que trabajar con esto, trabajémoslo. Y trabajémoslo hasta que ya no nos duela. Entonces, si tenemos que grabarnos y llorarlo y escucharlo todos los días, y llorarlo y ponerle música y cosas, y decir, oh, ya hasta que yo, ya, lo solté, lo liberé, lo hablé, verbalizar la rabia, verbalizar la pena, verbalizar todo lo que nos está pasando, sirve mucho. A veces cuando lo verbalizamos y le decimos a un otro, podemos herir a ese otro. Vi un texto relacionado con eso hoy día, creo, de las tareas de ustedes. Pero cuando lo hacemos hacia nosotros mismos y utilizamos este tipo de elementos como los que hoy tenemos a nuestro alcance, entonces no necesariamente tenemos que herir a un otro. Simplemente tenemos que soltarlo y dejarlo ir, y a lo mejor hacerle un rito. Hagámosle un rito. Prendámosle unas cosas, hagámosle algo. Los seres humanos somos rituales. Entonces, si necesitamos hacerle rito para dejar ir, eso lo hacemos también. Y les aseguro que si ustedes después de ese rito y todo, escriben y toman ese material para escribir, también les va a funcionar. Yo, siendo bien práctica en este momento con aquello que estábamos conversando a propósito de los miedos, y que yo le decía, tratemos de ponerle una palabra a cada uno de estos miedos. Con respecto a lo de la pérdida de un ser querido y todo, yo lo traduje a una cosa,
y que les voy a preguntar ahora si están de acuerdo, que es la tragedia. Porque de la tragedia, si nosotros trabajamos solamente esta parte como concepto, la tragedia tiene mucho por donde sacarle. Por ejemplo, tiene una correlación con culturas pasadas y que tiene que ver con la herencia que hoy día tenemos, ¿cierto? La cultura judeocristiana que viene también como de todo el pensamiento de los griegos y de los judíos y de los pueblos antiguos. O sea, ahí vamos a encontrar una serie de mitos que pueden nutrir la escritura que vamos a realizar. Por ejemplo, si yo hablo del miedo, vamos a utilizar como guía la palabra o la frase el miedo. Y ese va a ser nuestro título y nuestro tema. Ok. Entonces lo tenemos. Voy a ir escribiendo acá para utilizarlo, como le decía, como pizarra. El miedo. Y como yo les decía, tenemos lo primero que es la tragedia. La tragedia ya se va digamos, a encontrar con otros conceptos que nos van a permitir verbalizarlo. La tragedia se relaciona con las creencias, que en algún momento mencionó Magali, y también con lo funcional, ¿ya? Que nos sitúa, que nos hace desdoblarnos un poco, ¿ya? Entre de repente lo trascendente, cuando una se encuentra en una situación de eminente, como muerte, por ejemplo, peligro. Y está el sentido del deber ser, por ejemplo, ahí nos aparece la figura del héroe, que está siempre muy presente en la literatura. El héroe siempre va a tener el deber ser por sobre cualquier otra cosa. Ya piensen en los héroes patrios. Los héroes patrios han sido transformados en mitologías fundacionales porque esas mitologías fundacionales les servían al discurso de la oligarquía del momento, que han sido varias, ¿ya? Porque son conflictos de familia. En Chile, por lo menos, lo podemos estudiar de esa manera. Y estos héroes son gente que, a pesar de los dolores, siempre tienen el sentido del deber. Entonces les pueden estar pasando cosas muy terribles, pero aún así van y lo hacen. Y de cualquier lado, no sé, por ejemplo, ¿quién era el Napoleón que tenía un problema al páncreas, si no me equivoco, y que sufría mucho dolor? Y que de hecho salen los cuadros tomándose como esa parte de la guata ahí del páncreas. Claro, entonces sale así y compungido y todo, pero él va igual nomás a la batalla. Ya. Ese es el héroe republicano y que heredamos nosotros todos en todos estos países latinoamericanos. Entonces tenemos esa figura y nosotros también, como es parte también de nuestra cultura, cuando estamos en una situación trascendental, entre la vida y la muerte en riesgo, vamos a actuar como el héroe. La mayoría de las veces, se lo puedo asegurar. Tengo una amiga que vivió el tsunami con su hermana mayor, y estaban en una playa cuando el mar se empezó a recoger, y ellas se dieron cuenta que tenían que simplemente arrancar, y la hermana mayor la tomó y la llevó, digamos, a subirse. Primero se subieron arriba de una micro, después de arriba de la micro se dieron cuenta que unos metros más allá había una construcción como de 4 pisos, la treparon, no saben cómo, la hermana se rajó toda una parte acá y aún así escaló eso hasta subir al techo de esa construcción, que ya me contaba así como todo el relato, que era impresionante. Bueno, ahí está el sentido del héroe. Porque como decía la hermana, como decía Angelín, ella subía y subía a sus hijos y después subía gente y no sabe cómo lo hizo, pero ella lo hizo. Exacto. Ese es el sentido del héroe. Y eso se nos presenta siempre en las tragedias. Entonces ahí ya tenemos harto material, solo como con primer párrafo ya tenemos bastante material. Lo segundo, hablábamos con el tema de lo que nos pasa a las mujeres, que tiene que ver con el concepto del género. Y por último, no le vamos a poner Estado, no lo vamos a politizar tanto esta vez, lo vamos a ver como el conflicto de lo social. Entonces ahí tenemos 3 conceptos: tragedia, género y lo social. Sintetizamos, ¿se dan cuenta, chiquillas? Porque si no se nos va para todos lados. Claro. Y ahora nos vamos a aventurar con una frase, la que sea, chiquillas, con el primer tema, con la tragedia.
¿Se han puesto a pensar cuál de los dioses de la mitología les gusta más o con cuál sienten más empatía, simpatía? Ya no. Demeter, dice la Camil, ¿por qué? Igual me recuerda mucho como esa lógica un poco como del héroe, o en este caso la heroína, por el tema cuando pierde a Perséfone, que se la roban, básicamente, como que secuestran a Perséfone. Y ella como que igual está mucho tiempo ahí como resistiendo el dolor, moviéndose como por instinto, haciendo cosas, moviéndose de acá para allá, pero aún así como que su dolor se le escapa y se ve como que el mundo está muriendo porque ella está muriendo, pero aún así ella sigue viva, pues se sigue moviendo, hasta que logra como encontrar alguna especie de trato o algo para poder recuperar a su hija. Pero es como igual esa resistencia ante el dolor. Sí, muy ligado a lo que hablábamos del héroe, justamente. Claro, de actuar a pesar del dolor. Entonces, una primera frase con esa idea. ¿Qué se le ocurre? Tiren nomás si no hay bueno ni malo. ¿Cuál sería la palabra, profesora? Meter. ¿Cuál es la palabra? ¿Tragedia? Sí, tragedia. También se le dice Demetra. Diosa madre, quizás madre distribuidora, quizás sustantivo indoeuropeo, es la diosa griega de la agricultura. Nutricia pura de la vida verde, joven, ciclo vivificador de la vida y de la muerte. Ahí la busqué. Yo pienso en esa, actuar a pesar del dolor. Bien, esa es la primera palabra entonces, o sea, la primera frase. Entonces, por ejemplo, si el título del miedo ya decimos, actuar a pesar del dolor. Y le agregué además, miren, chiquilla, esto es un ejemplo nomás, después van a decir, oye, la profe escribe ahí nomás. Ya dice, actuar a pesar del dolor. ¿Cuál Demetra en tiempos lejanos? Ah, ven, ya tenemos al tiro un inicio. ¿Qué puede continuar? La tragedia llega en momentos inesperados. Bien. Profesora, yo saqué algo. ¿Ya? Tragedia que me amasas, pero no me llenas. ¿Cuál Demeter estoy saliendo de la tierra haciéndome brote? Ah, muy bien, bravo. Es una artista esta niñita. Me gusta, le hago empeño. Ya, está súper bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos esas dos formas, la que acaba de mencionar la Magali y la que acabamos de escribir conjuntamente, ¿saben qué nos falta entre una y otra? Que a veces también nos puede pasar que saquemos dos cosas que están por separado, que hablan de lo mismo, pero necesitamos darle lo que yo les mencionaba en sesiones anteriores, la coherencia. Entonces vamos a necesitar un hilativo, una conexión entre esa idea y la otra. ¿Podrías escribir, Magali, en el chat lo que nos acabas de decir? Para que resolvamos eso y vamos trabajando en este ejercicio de escritura. Y dile también que escriba para nosotros, pues así simplificamos todo el asunto. Claro. Hola, Caterina. Lo que pasa es que sentí que, como nombró la compañera y se hablaba de la palabra tragedia, asocié como un cortito, pensé en eso, o no debería ser así, No, debía sí, ser está una bien, sola dale, palabra. dale. Sí, pero Súper, está bacán. perfecto, sí. Pero ponla en el chat para que la podamos racionalizar con las compañeras para que nos sirva de ejercicio escritural. Porque eso estamos haciendo hoy día, pues estamos poniendo en práctica
lo que habíamos hablado en un comienzo, ¿se dan cuenta? Sí, tranquila, Catherine. Te contamos que estábamos haciendo un ejercicio escritural. Una de las formas para empezar a escribir, ¿cómo lo podíamos lograr? Así que estamos haciendo un ejercicio colectivo, el tema es el miedo, hablamos de algunas palabras asociadas con el miedo, también contamos algunas experiencias de cada una relacionadas con eso, y llegamos a 3 conceptos base. Uno la tragedia, otro el género y otro lo social. Entonces vamos a escribir un texto relacionado con esas 3 cosas, para que vayamos poniendo en práctica aquellos contenidos que hemos visto en sesiones anteriores. Ahí, ¿quién dice la Angeline? O me vino, dice, con vino. Me sé una cueca, chita, que me gustó el vino. Ya, pero... Es que estamos... Hola, no, es que, corazón profe, de melón. disculpe, la dispersión. Que estaba hablando con la Catherine y ella dijo, oh, alguien dijo melón con vino. Y ahí yo dije, oh, se me vino a la mente la canción, sorry. Estamos dispersas hoy, solo hoy. Después del 18. Se me pasó Está muy cerca del 18. una SE ahí, profesora. Ah, ya. Sí, tranquila. Tragedia que me amasas, pero no me llenas. ¿Cuál Demeter estoy saliendo de la tierra haciéndome brote? Ahí estaría. Ya. Ahí está. Pero no, anótala, porfa. Sí, la escribí, está lista. Ya, y ahora tendría que ser, hubo una palabra que dijo rara, hilativo, que tiene que unir, que tiene que tener sentido. Hay que unir las 2 frases, po. Sí, o sea, ahora, por ejemplo, ¿cómo nos quedaría? Si lo uniéramos, diríamos, actuar a pesar del dolor. ¿Cuál Demeter en tiempos lejanos? La tragedia llega en momentos inesperados. Y después dice, la tragedia que me amasas pero no me llenas. Y abajo dice, ¿cuál Demeter estoy saliendo de la tierra haciéndome brote? Entonces ahí tenemos, en la juntura de uno y otro, no suena bien, ¿cierto? Porque lo estamos cambiando. A ver, les voy a preguntar a ustedes mejor, ¿cuál sería el problema de redacción que vemos ahí? Que se repite de nuevo el Demetra, tragedia muchas veces, ¿no? De nuevo. Sí, una es la repetición, ¿cierto? A ese fenómeno, cuando hay una repetición que no suena bien, en literatura le llamamos lo cacofónico. Suena cacofónico, entonces no va bien porque no le da un ritmo. ¿Dónde se repite lo que escribí yo o cuando van los otros colocando el nexo? Lo que llevábamos como creación colectiva y lo que escribes tú. Entonces decimos, ¿cómo arreglamos para que ambas cosas se puedan unir y tener una sola... Eliminar alguna tragedia, eliminar alguna palabra que se repita. Claro, significa entonces que tendríamos tal vez que agregarle un verso. O hacerlo aparte, o sea, como un punto aparte. Hacerle un punto aparte, claro. Perfecto. Conine, ¿puede ser que el primero está escrito como en infinitivo y el otro está escrito como en primera persona? Entonces como que tampoco encaja porque pareciese ser que están hablando de historias distintas. Excelente, sí, a eso quería llegar. Hay un problema de coherencia también y de cohesión porque las personas gramaticales, se dan cuenta que uno habla de esta cuestión al principio que parece una cuestión muy aburrida, pero cuando uno lo pone en práctica, efectivamente, no podemos tener 2 personas gramaticales en un mismo texto. ¿Cómo lo solucionamos entonces? Entonces pasa más allá del tema del conector o el hilativo, es que estamos cambiando de... Cambiar el tiempo verbal nomás. Cambiamos el tiempo verbal, pero aquí también hay que cambiar la persona gramatical. Entonces, ¿volver al tiempo del comienzo, puede ser? ¿O retomarlo? Claro, tenemos que hacer un giro y un retorno para que funcione, claro, para que sea coherente. Pongo actúo a pesar del dolor. Claro, puede ser. ¿Sí? Es una de las alternativas. Para no cambiar el último, porque el que mandó para no cambiar el último que está ya hablado en primera persona. Que está bonito, claro, y que está en primera. Y adaptarnos del primero a ese. Exacto. Escríbanlo ustedes, chiquillas. Escríbanlo como texto completo si tienen por ahí un cuaderno y pónganle si quieren de su cosecha. A ver qué resulta de esto que ya tenemos.
Si ustedes, ¿cómo lo arreglarían? ¿Cómo lo dejarían ustedes? Ya, ¿te puedo leer yo algo? ¿Sí? Ya dice, actúo a pesar del dolor, cual Demetra en tiempos lejanos. La tragedia llega en momentos inesperados. Me amasas, pero no me llenas. Estoy saliendo de la tierra haciéndome brote. Sí, pueden ponerle otras cosas. Claro, A eso no, mismo, démonos unos 5 minutos, o sea, estamos acá, podemos irlo comentando, pero démonos un ratito para ver qué se nos ocurre. Ya. ¿Le agrego más al mío, profesora? Sí, estamos todas en el mismo ejercicio. ¿Qué le pondríamos? ¿Qué le sacaríamos? ¿Cómo lo adornamos? Cosas sencillas, sí, pues no es que tengamos que hacer el poema completo en 5 minutos, no. ¿Qué le agregaríamos? ¿Qué le pondríamos? ¿Qué le sacaríamos? ¿Qué mejoraríamos? Yo le agregaría, profe, en esa parte, mire, se me ocurrió recién, así como hablaban los españoles antiguos, como hablando de la tragedia, pero hablándole a ella, diciendo, oh, tragedia, que llegas a mí en momentos no sé cuándo. Fue la ¿Ya? pizarra. Desarrollalo. Ya. Desarrollalo. Parece que me quedé pegada. ¿Pegar, en qué sentido? ¿Pegar con idea o pegar de No, es que se veía solo la imagen del Angelín. No, ahí me despegué. No, yo escribí ya, un poquito. Ya. Oh, qué frío. ¿Cómo va el resto? ¿Lo escribimos por el chat? No, lo podemos ir, es más rápido que lo vayamos verbalizando. Que cada uno lee el pedacito, cómo lo arregló, qué le puso.
Oye, Pame, yo ahora vengo a cachar que nosotras somos vecinas. Sí, pues niña. Si quiere azúcar me pide. Ah. Sí. Cualquier cosa. Yo dije, oye, cara conocida, y dije, ¿de dónde la conozco? Y empecé así como todo un trabajo así mental. Dije, oh, vecinas unidas. Yo la ubico, te cuenta. Sí. O igual que la otra vez nos encontramos con la Verónica, también acá en el cerro. Sí. Y ella me saludó, pero justo ese día andábamos grabando y yo andaba saludando a toda la gente porque como que mientras, yo tengo la sensación que mientras uno saluda a las personas y todo, como que son buena onda y te dejan grabar y todo, como que no hay problema. Y de repente pasó la Vero con su hija y nos saludamos, pues, pero la Vero andaba aquí como toda tapada con la mascarilla. Y de repente me dijo, ay, la profe, dijo la profe de, no me acuerdo que dijo algo como si literatura o algo así. Y como yo trabajé muchos años de profe, dije, oh, debe ser una apoderada o algo así. Y como que no caché, pues yo le dije, ah, sí. Me dijo, aquí ando con mi hija, uy, qué bueno. Y nos cachamos. Sí, qué linda tu hija. Sí. Pensaste que podía haber sido una alumna tuya, mi hija. Claro. Sí, no, pero no me acuerdo. Pero sí, y tan divertido, porque había muy poca gente por ahí. Sí, sí. No andaba nadie por esas escaleras de ¿cómo se llama por ahí? Ni sé cómo se llama. Fue el primer día que llegó. Tampoco sé cómo se llama. Fue el segundo día que llegó mi hija y no estuve en clase por lo mismo. Sí, pero fue, bueno, eso es para que sepan que soy papelucha, así que díganme nomás en la calle y todo, porque siempre me ha pasado de chica. No, y ahora con mascarilla peor. Peor, sí. Exacto. Pero tengo algo. Hay que ponerse el nombre acá en la mascarilla. ¿Sí? ¿Se lo puedo leer? Sí. Tengo algo, ¿se lo puedo leer? Sí, por supuesto, dale. Ya. Dice, actúo a pesar del dolor, como Demetra en tiempos lejanos. La tragedia llega en momentos inoportunos o inesperados. Oh tragedia, siempre inoportuna, me amasas pero no me doblegas. Cual Demetra saldré de la tierra, haciéndome brote, renaceré. Muy bien. ¿Eso? Bien. Sí, eso es lo que teníamos que hacer. ¿Cuál es la versión que yo hago de eso? Ya, dale la mía. Ya, dale, la Carolina. ¿Sí? Sí. Ya. Pues, la tragedia llega en momentos inesperados. La tragedia, sí, lo trágico. Ese adjetivo acompaña siempre al dolor. Mi accionar no vacila, me siento cual Demeter en tiempos lejanos. La historia siempre se repite, sí, es un constante que va y viene sin retorno ni final. Mi ser está en un constante sobrevivir. Estoy saliendo de la tierra haciéndome brote. Muy bien. Bien. Muy bueno. Ya, yo cambié, pero súper poco, ahora me siento súper poco, ya. Estamos sin burlarnos, ya, de río. Ya. Actúa a pesar del dolor, cual Demetra en tiempos lejanos. Tragedia que llegas en momentos inesperados. Me amasas, pero no me llenas. Estoy saliendo de la tierra, renaciendo, haciéndome brote. Bien. Bien, está bien, bien. Están súper bien. Todas. ¿Quién más? Yo me salté una línea, pero bueno. Sí, de eso se trata. Sacarle, ponerle. Sí, me salté. Actuar a pesar del dolor, cual Demetra en tiempos lejanos. Me amasas, yo doy frutos, que son tributos de amor para salir del dolor que produce esta tragedia tan severa por odios que vienen del pasado. Bien, muy bien. Se dan cuenta que va girando el sentido, estamos hablando de lo mismo y sin embargo cada uno le da una forma distinta. ¿Quién más tiene trabajado? ¿Bárbara? Sí, estaba viendo que yo lo entendí que era... ¿Se escucha? Sí. Ya. Yo lo entendí que había que hacerlo tal cual, pero ahora sí se le puede sacar porque me costó mucho, porque es difícil cuando uno no parte uno escribiendo, porque como engancharse, nada.
Pero, a ver, podría ser actuar a pesar del dolor, cual Demetra en tiempos lejanos. La tragedia llega en momentos inesperados. Cual Demeter estoy saliendo de la tierra haciéndome brote. Flor de tierra me vuelvo, savia de lamentos. Con la muerte me encuentro a veces, renaciendo me despierto. Bien. Súper. Bien. Claro, lo que tú hiciste, Bárbara, fue continuar de lo que ya teníamos hecho, continuar, agregarle líneas, ¿sí? Sí. Bien. Sí, son ejercicios de escritura, vamos soltando, no, aquí no hay nada bueno ni nada malo, está todo bien. Ahora, también como lo han hecho ustedes, está mejor de lo que en otros momentos o con otros talleres me ha pasado. Somos secas. Claro. Así que cuando tenga otro hijo le voy a poner entramado femenino. 2020. No, va súper. Bueno, esa es la idea. Y ahora, ¿qué deberíamos retomar? Porque ya estamos hablando de la tragedia, es cierto que llega en momentos inesperados, qué sé yo, y ahí tenemos la idea madre. Lo que nos correspondería por hacer es agregarle después el tema de género, por ejemplo, en qué momento sufrió este ser mitológico. Igual los seres mitológicos griegos siempre tienen problemas de género así muy, muy marcados. Las mujeres siempre son malas aunque hagan lo que hagan. Lo femenino en realidad, porque tienen estas connotaciones de diosas, semidioses, qué sé yo, pero en el fondo todo si es femenino es malo, es siniestro. Entonces tendríamos que agregarle el tema de género, y por último hablar ya de cómo esto se da también en lo social o en el mundo de lo humano, podríamos hablar, en esa parte, cómo se hace carne, o cómo yo, este personaje, se hace carne. Tengo que hablarles de algunas cosas relacionadas con esto que hemos estado realizando. Nosotras, sin querer, o sea, sin decidirlo previamente, le dimos un tono de poesía, porque la poesía en este sentido no es más fácil, porque vamos trabajando verso por verso, y como estábamos trabajando colectivamente, era la forma más sencilla de poder abordarlo, pero también podríamos haberlo hecho de manera narrativa, ¿ya? Esa es una decisión que también lo toma una cuando va a escribir, qué forma le va a dar. Y dentro de eso, lo que nos ocurrió hoy día en el ejercicio fue justamente que hay que fijarse quién es la persona que está hablando. La persona que está hablando acá puede ser múltiple, y también fijarse en quién va a ser el receptor. Entonces, para eso yo tengo que tener súper claro que los receptores en literatura no solamente son aquellos que van a leer mi texto, sino lo que se llama el lector ideal. El lector ideal en la poesía y en la literatura en general, los cuentos, es el que entiende todo. Por eso se llama ideal. Y es un personaje ficticio. Y a veces uno le puede hablar a ese personaje ficticio, ¿ya? Entonces, si por ejemplo en la poesía yo le hablo, como en el caso de Mujeres del Mundo Unidas, este poema va a ser apelativo, porque va a apelar al que el otro haga algo, ¿cierto? Que nos unamos. En este caso, acá se está hablando de lo que acabamos de hacer desde una interioridad, está muy desde lo subjetivo, de lo que estás sintiendo, oye, tragedia que me llega, cuál Demetria, yo broto, qué sé yo, está desde el yo, ¿ya? Y en este caso, el narrador o la narradora es un personaje que está indeterminado. En otros momentos lo podemos determinar. Podemos increpar, por ejemplo, a aquel personaje que le hizo daño a este otro, ¿cierto? Y ahí le damos otro tono, un tono de denuncia, por ejemplo, por la violencia de género sufrido por años en relación a esto. Entonces podríamos ir resolviendo de muchas cosas. Entonces la tarea podría ser continuar estos otros conceptos que yo les señalaba, pero si se dan cuenta, en este tiempo que lo hemos trabajado colectivamente, esto no nos ha tomado más de media hora poder hacerlo. Y si ustedes se fijan o si juzgan bajo su propio criterio, han sido buenos trabajos que perfectamente podría dar como resultado algo que es publicable. Imagínense, le damos una mañana completa, unas 2 horas, unas 3 horas de trabajo.
podríamos realmente alcanzar un muy buen nivel de esta poesía. Eso para que a todos nos quede súper claro que podemos jugar con las palabras, e incluso podríamos tener ciertas salidas de madre en esto, o sea, como de repente darle un tono muy así como solemne, cuando hablamos, por ejemplo, ¿cuál Deméter? O qué sé yo, y nos vamos como elevando en este lenguaje poético, también lo podemos hacer aterrizar con alguna palabra que sea media coloquial o que tenga una connotación, un doble sentido, que lo podamos entender de distinta manera y vamos jugando con el lenguaje, ¿ya? Y la recomendación por último, que una vez que ya tenemos el texto que nosotros pensamos que esté como terminado, yo le recomendé a varios de ustedes que tenían algunos textos que se mostraban como tal, como terminados, leerlos en voz alta. La lectura en voz alta es maravillosa cuando tenemos que decidir si efectivamente el texto está terminado o no, porque una lo lee respetando las puntuaciones, las palabras, de ahí se va notando el ritmo, la cadencia, nos vamos dando cuenta si efectivamente nos casamos con eso o si todavía nos hace falta agregarle o quitarle el último detalle, el arreglo de último momento. Los pintores a veces hacen eso y hacen como que le pintan por encima una cosa, o de pronto se han dado cuenta los críticos de arte que dicen, oye, esto se nota que lo agregó al final en el cuadro, o que acá hubo una corrección. En el caso de la literatura también, siempre tenemos un momento para decir, a ver, ¿qué pasa si lo leo una vez? Me gusta, suena bien, lo voy a leer una segunda, leámoslo 3 veces, y si la tercera nos dice, bien, ya, entonces eso es, efectivamente den el trabajo por terminado. Es verdad. Cuando yo por ejemplo hago la tarea, la hago en el cuaderno. Después la paso al computador para mandártela y como que le hago muchas correcciones nuevamente. Y la vuelvo a leer y me demoro en hacerlo. Trato de arreglarla, trato como que me quede mejor. Pero es importante. Es importante. Entonces, de aquí en adelante, yo ya en este caso no les voy a dejar como la tarea, por ejemplo, que podría haber dejado la tarea de terminar esta poesía. No la voy a dejar como tal, porque ahora lo que vamos a empezar a producir son nuestros textos para el libro. Entonces, sí les voy a pedir que produzcan al menos un texto a la semana. La próxima sesión no nos correspondería vernos, ¿ya? Pero produzcanlo igual y me los van mandando al correo. Pero como estamos en un tiempo, yo ahí a lo mejor les voy a dar a cada una, dependiendo de las necesidades que ustedes me vayan diciendo, por ejemplo, técnicamente, ¿qué creen que necesitan? Yo les voy a dar dos visiones. Una es la mía subjetiva, decirle, oye, ¿sabes qué me gustó? O encuentro este tema interesante, o qué sé yo. En la literatura es súper difícil decir cuando algo está como que bueno o malo. A veces hay obras que son muy buenas y que uno sabe que tienen una técnica excelente, impecable, y puede ser que simplemente no me guste. Eso es súper subjetivo. Nos pasa con el arte en general. Una canción, una obra. Piensen en las obras de músicos contemporáneos, algunas dicen, ¡ay, qué bueno! Sí, técnicamente. Y te aburren. Yo he ido a conciertos de música contemporánea, son así como... ¿Ya? Entonces no necesariamente en esa excelencia vamos a encontrar lo que es bueno o malo, en cambio, porque no existe en el caso de las artes. Pero sí vamos a saber si hay algo que me llega o no me llega, y eso nos pasa a todas cuando escuchamos una poesía o cuando es una música. ¿Te llega o no te llega nomás? No hay más interpretación. Entonces eso a lo mejor yo le voy a decir, oh, me gustó caleta, lo que hiciste o qué sé yo. Pero también les voy a decir la parte más que es más técnica, la que a ustedes le va a dar la seguridad de decir, sí, este texto va y se publica porque técnicamente está bien hecho, y lo que significa que el día de mañana no voy a pasar un papelón con esto, decir, oye, mira, justo encontré este libro y hoy estás tú aquí, o no sé, o que vayan definiendo si van a aparecer con su nombre, con seudónimo, para que sepan y tengan la confianza que les voy a ir guiando en la parte técnica, así como hay una buena utilización de la metáfora, hay aquí un recurso, o acá a lo mejor hay que arreglarle, como vimos hoy día, el problema de coherencia que tenían nuestros dos textos que intentamos ensamblar,
cómo los podemos ensamblar, o si necesitan saber cosas que tengan relación con ciertas tendencias. A mí me parece que, por ejemplo, decir, oye, esta narración que escribiste es como muy del periodo como realista, démosle un giro más contemporáneo, entonces yo les voy a ir agregando algunas cosas que para cada escritura les puedan servir, dependiendo de lo que ustedes estén buscando y necesitando. Entonces la tarea es escribir al menos un texto diario. Y como en este momento para mí es difícil poder responderles largamente, yo el martes que viene voy a ponerme a leer lo que no alcancé a leer hoy día, y les voy a contestar como corresponde, y como he ido tratando de responderles desde el martes pasado. Pero como ustedes van a estar en un proceso creativo, yo lo que prefiero, sinceramente, es que de repente me manden un audio o el texto por WhatsApp, porque eso a mí me permite reaccionar más rápido. Porque en este momento lo que me pasa es que soy directora de la SEACPO, no sé si ustedes saben, y es dirigir un monstruo. Realmente tiene mucha pega ese trabajo, o sea, hacerse cargo de una cuestión así grande y hágase cargo de todas las áreas y todas las cosas es difícil para mí. Entonces, en cambio, si me mandan un WhatsApp, yo lo leo, e inmediatamente le puedo decir, oye, ¿sabéis que mira, te mando un audio? Y con un audio para mí la situación es mucho más rápida que tomarme el tiempo de escribir, porque el correo lo que tiene es eso, que uno tiene que tomarse el tiempo de decir, estimada, entonces eso para mí puede ser muy largo. Es más fácil decir, oye, ¿sabéis que está súper bueno, qué sé yo, ¿sabéis que le arreglaría tal cosa? Y listo. ¿Ya? Eso va a los procesos. O que me digan, ¿sabéis que no se me ha ocurrido nada? O no sé, vamos buscando la forma, la técnica, hasta que encontremos algo, ¿ya? Así que para que se tomen la confianza nomás de mandarme WhatsApp, yo los prefiero, salvo en el caso de la tarea que es como escribir un texto semanal, ese me lo mandan por correo, porque puede ser que lo vayamos mejorando paulatinamente para que vaya en la publicación del libro, ¿ya? Y eso sería. Verónica. El texto, que tenemos que hacer uno semanal, ¿de qué tema? No sé. Del que a usted le surja. Ah, perfecto. Y ahora no le voy a decir yo, chiquilla, vamos a escribir de esto, vamos a hablar de esto. Ya, y en eso aplicamos lo de como de lo que vamos a abordar, de las tres Exacto. cosas, de todo lo que hablamos hoy día. Ya. Sí. Pero es de lo que nos gusta, no hay tema principal. Ya, de lo que claro, entonces si yo veo cosas interesantes, de repente también se las voy a ir mandando al WhatsApp. Eso. Porque ya el proceso de aquí es como tomar el camino así como bien individual de escritura, sin que yo les diga, este tema, chiquilla, el contexto, el texto, la ética. No, ahora ustedes ven, ¿qué ven en la calle? ¿Qué les inspira? ¿Qué les impulsa a escribir? ¿De qué quieren escribir? Piensen que este libro lo van a leer otras mujeres. Y a lo mejor va a llegar este libro en un momento muy raro como suelen llegar. O sea, imagínense que en una de esas este libro puede estar, no sé, en la sala de espera de un hospital. Y alguien lo lee y justo encuentra algo, hay un mensaje, o hay una mujer que está pasando por una situación compleja, algo que a lo mejor ustedes ya pasaron y ya superaron. Hablen de eso, porque es una carta en el fondo, que si bien lo vamos a embellecer, a ponerle cosas que puedan resultar bonitas para decir, le van a estar hablando a otras mujeres principalmente. Sé que existen, pero como que veo menos hombres leyendo un libro que se llama Entramado Femenino. Entonces las lectoras van a ser básicamente mujeres. Sí. Un hombre que quiere entendernos. Puede ser, po. Claro. Puede ser. Pero eso, va a llegar a muchas mujeres. Exacto. Como lo veíamos la otra vez, la publicación del libro del año pasado va a llegar al Liceo Técnico de Valparaíso, por ejemplo. Piensen, a lo mejor lo va a leer una chica de 15 años. Que nuestra experiencia les puede ayudar en algún momento difícil de sus vidas. Claro, entonces pónganse en esas situaciones. ¿Y entonces de qué quiero hablar? ¿Qué les voy a decir?
Me quedó claro. Anoté todo. Y son las 8 en punto, chiquillas. Pero mira, qué perfecto. Bueno, les agradezco la clase. Nos damos un aplauso, chiquillas. Me encantó la clase. Me encantó que trabajáramos juntas. Ella, la clase, hermosa, hermosa. Qué bueno. Me alegra, chiquillas, que les haya gustado. ¿Sí? Ya pues, nos vemos entonces, pero estamos comunicadas por WhatsApp. Perfecto. ¿Ya? Chao, chiquillas. Estén bien. Cuídense. Chao. Chao. Abrazos.